Hola estudiantes, les doy la bienvenida a este tema que vamos a tratar en esta ocasión en nuestra asignatura Derecho Comercial. El tema que vamos a trabajar hoy es las sociedades anónimas simplificadas, mejor conocidas como SAS. Y es que el derecho societario contemporáneo se ha inclinado hacia una creciente reducción de los preceptos imperativos que impiden la eficiente constitución y funcionamiento de las sociedades comerciales, suprimiendo normas que limitan la creación y el desarrollo de nuevas estructuras jurídicas que puedan adaptarse a las necesidades del tráfico mercantil. En armonía con esa tendencia de simplificación, en el año 2008, el 5 de diciembre, se expide la Ley 1258, por medio de la cual se introdujo en la legislación colombiana un nuevo modelo societario denominado Sociedad por Acciones Simplificadas. Sus siglas son SAS. Este nuevo tipo de sociedad, caracterizado por ser una estructura societaria de capital por acciones y con autonomía y tipicidad definida, contiene normas de carácter dispositivo que permiten no solo una amplia autonomía contractual en la redacción del contrato social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las cuales han de gobernarse sus relaciones jurídicas. Eso quiere decir entonces que las sociedades por acciones simplificadas tienen unas características muy particulares que le facilitan la realización de ciertos negocios a quienes pueden aprovecharlas. Sin embargo, la SAS no es necesariamente el tipo societario adecuado en todos los casos, como algunos creen. Con el fin de entonces orientarnos sobre este tema, vamos a entrar a considerar una serie de tópicos que tienen que ver con las sociedades anónimas simplificadas. Y vamos a comenzar por las características. Por ser uno de los avances más significativos en los últimos años en materia societaria, la versatilidad de la SAS, de este modelo SAS, permite una clara facilidad de adaptación a los diferentes escenarios empresariales. Su flexibilidad contribuye a la generación de nuevas empresas que requieren un amplio campo de maniobra para su viabilidad económica y operativa. Las diferentes características con las que cuenta este modelo han sido pensadas no solo para que pueda adaptarse a cualquier clase de actividad empresarial, sino además para promover y estimular el crecimiento y el desarrollo económico del país. Por ejemplo, como características tenemos que son de un tipo societario autónomo, que son para empresas de naturaleza comercial. También es para empresas que sean sociedades de capital. Además, otorgan una considerable autonomía contractual. Y otra característica es que los accionistas responden hasta el monto de sus aportes. Asimismo, también se nota que traen una estructura de gobierno flexible al interior de la empresa, de la SAS. También la estructura de capitalización se considera que es flexible. Además, se nota una simplificación de los trámites de constitución cuando se compara con otro tipo de sociedades, pero hay una prohibición para las SAS y es que se les prohíbe acceder al mercado público de valores. Perdón. Hablemos entonces sobre los aspectos que tienen que ver con la Constitución, los aspectos generales, la constitución de una SAS. Una SAS puede constituirse por una o por varias personas y puede constituirse de varias maneras. Por ejemplo, una forma sería mediante documento privado por sus signatarios, es decir, por quienes firman el contrato social. Eso está ahí contenido en el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1258 del año 2008, que fue la que referimos al principio. Eso sí, las firmas de los que constituyen la SAS o de sus apoderados deben ser autenticadas en notaría.
Esa es una forma. Otra de las maneras es mediante escritura pública. En caso de que se aporten inmuebles, sería entonces obligatoria la constitución de las SAS mediante escritura pública. Dentro de los aspectos que concierne a la constitución de las SAS, también tenemos el control de legalidad que ejercen las cámaras de comercio. Eso significa que las cámaras de comercio realizarán la verificación de los requisitos que exige la ley para constitución de sociedades. Y si llegara a faltar alguno de esos requisitos, pues entonces la Cámara de Comercio se va a abstener de inscribir el documento de constitución, bien sea el privado o bien sea la escritura pública. ¿Qué requisitos debe llenar el documento de constitución? Bueno, tiene que empezar pues por el nombre, el documento de identidad y el domicilio de los accionistas. Tiene que identificarse claramente. También se debe decir allí en el documento de constitución la razón social que va a llevar la empresa, seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas o por la sigla SAS. También ese documento de constitución debe contener el domicilio principal y las sucursales en caso de que las tuviera. También se debe especificar el término de duración, aunque se debe aclarar que se puede optar por colocar un término de duración indefinido. Es así como si no se estipulara, es decir, si tuviéramos una ausencia de estipulación contractual de este tema, entonces el término de duración se consideraría indefinido. También se deben enunciar en el documento de constitución las actividades principales. Es así como se puede establecer que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita comercial o cualquier actividad civil con tal de que sea lícita. Ahora bien, si nada se dice en los estatutos, entonces se va a entender que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. En cuanto al capital autorizado, suscrito y pagado, entonces se debe indicar la clase, el número y el valor nominal de las acciones. También se debe indicar la forma y los términos en que estas acciones deben pagarse. También se debe indicar en el documento de constitución la forma de administración, así como el nombre, la identificación y las facultades de los administradores. Es por ello que se debe designar cuando menos un representante legal, salvo en las entidades que sean unipersonales. Ahora bien, debemos recordar que el documento de constitución debe adjuntar las cartas de aceptación de estas personas que se nombran, indicando el número de identificación de las personas que han sido designadas, bien sea como representantes legal o como miembros de la junta directiva, o como revisor fiscal si se hubiese designado uno en el documento de constitución. Ahora bien, el registro y la certificación también tienen unas características, y es que el registro es constitutivo. Eso quiere decir que una vez inscrita se forma o se crea una persona distinta de los socios, es decir, nace una empresa común y corriente. Pero mientras no se inscriba, y si esta SAS fuera pluripersonal, es decir, si tiene más de un socio allí que se puso de acuerdo para la creación de la SAS, entonces va a funcionar como una sociedad de hecho, pero si es unipersonal, el accionista responde personalmente por las obligaciones contraídas. He ahí la importancia de que se inscriba el documento en el que se constituye la SAS. De lo contrario, pues puede traer una cantidad de consecuencias para los accionistas. Ahora bien, después de que se efectúe el registro de este documento de constitución, eso sí, en debida forma, cumpliendo con todos los requisitos de ley, entonces ya no podrá impugnarse el contrato, porque ya todos firmaron, todos estuvieron de acuerdo. Así es entonces como la existencia de estas sociedades SAS
y las cláusulas estatutarias se van a poder probar mediante certificación de la Cámara de Comercio, obviamente después de que se inscriba el documento. Hablemos de las normas que le son aplicables a las SAS. Por ejemplo, en lo no previsto en la Ley 1258 del 2008, la sociedad por acciones simplificadas se va a regir por los estatutos, así como por las normas de las sociedades anónimas, también por las disposiciones generales de las sociedades que están contempladas en el Código de Comercio. Eso sí, en cuanto no resulten contradictorias. Pasemos ahora a un tercer apartado, un tercer capítulo, que es el pago de capital. El pago de capital se pagará en los plazos establecidos en los estatutos. Este plazo no puede exceder el término de 2 años. Ahora bien, la prohibición de negociar acciones no puede exceder el término de 10 años, pero se puede prorrogar por periodos de 10 años. Esas prohibiciones están allí contempladas dentro del documento de constitución. Además, la certificación del capital suscrito y pagado de la compañía la va a hacer el revisor fiscal si lo tuviera, y si la SAS no tiene revisor fiscal, lo va a hacer un contador público independiente. Eso en cuanto al pago de capital. Hablemos ahora de la organización y funcionamiento de las sociedades SAS. La organización y funcionamiento se va a determinar libremente en los estatutos, o sea, allí se va a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero si no se dice nada, entonces conforme al artículo 420 del Código de Comercio, las funciones de organización estarán en cabeza de la Asamblea General de Accionistas y las funciones de administración en cabeza del representante legal. Ahora bien, cuando la sociedad SAS sea unipersonal, es decir, solamente hay un socio, este accionista puede ejercer todos los roles y todas las funciones, incluyendo el de representación legal. La asamblea de accionistas puede reunirse en el domicilio de la sociedad o fuera de él, siempre y cuando se cumpla con la convocatoria y el quórum. Se permiten reuniones no presenciales y la toma de decisiones por voto escrito. Eso sí, deben estar regulados en los estatutos. Ahora bien, en lo que no se pacte en los estatutos, entonces se aplicarán los artículos 19 y 20 de la Ley 222 del año 1995, que hace referencia a las reuniones no presenciales y a otros mecanismos para la toma de decisiones. En ningún caso se requiere la presencia de la Superintendencia de Sociedades en este tipo de reuniones. Hablemos de la convocatoria. Digamos que salvo pacto estatutario que lo contradiga, se hará por comunicación escrita la convocatoria, dirigida a cada accionista, con una anticipación mínima de 5 días hábiles. Y se deberá insertar el orden del día en esa convocatoria. Ahora, hay varias situaciones, por ejemplo, una de ellas es la renuncia a la convocatoria. Y es que los accionistas pueden renunciar a la convocatoria mediante comunicación escrita dirigida al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. De igual manera, los accionistas podrán renunciar a su derecho de inspección, y en ausencia de convocatoria, si el accionista asiste a la reunión, se entenderá que renunció a la convocatoria, salvo manifestación de inconformidad antes de que la reunión se lleve a cabo. Hablemos de otra característica que se da con relación a las convocatorias, y es la segunda convocatoria. Y es que es posible incluir en el texto de convocatoria de la Asamblea de Accionistas la fecha en que deberá realizarse la segunda convocatoria, en caso de que no se reúna el quórum suficiente en la primera reunión. Eso sí, la segunda reunión deberá hacerse no antes de 10 días hábiles ni después de 30 días hábiles. Eso nos da pie para introducir el tema del quórum y de la mayoría.
en las decisiones de asamblea. Y es que, salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o con varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas. Miren el detalle, las acciones suscritas, no las pagadas. La ley habla de las suscritas. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de un número singular o plural de acciones que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes, salvo que se pacten mayorías superiores en los estatutos. Y si se trata de un accionista único, éste tomará las decisiones y deberá dejar constancia en actas debidamente asentadas en los libros o en el libro de la sociedad. Los accionistas podrán fraccionar su voto cuando se trate de elección de cuerpos colegiados. Pueden hacer acuerdos de accionistas y el presidente de la respectiva reunión deberá hacerlos respetar. Además, salvo pacto estatutario en contrario, el quórum y las mayorías en las reuniones de segunda convocatoria se regirán por lo señalado en el artículo 429 del Código de Comercio, que es el que explica cómo son las reuniones de segunda convocatoria por derecho propio. Hablemos de otro tópico en esto de las convocatorias, y el tema son las mayorías especiales. Allí la ley dice que no se computará el voto que se dé en contravención a algún acuerdo de accionistas. Además, hay unas decisiones que se requiere que sean unánimes, por ejemplo, la de transformación, fusión y escisión de la sociedad. También tiene que ser unánime la decisión para incluir o modificar algunas cláusulas dentro de los estatutos, como por ejemplo la restricción a la negociación de acciones. Esa decisión tiene que ser unánime. Otra que también tiene que ser unánime es la autorización de la asamblea para la transferencia de acciones. También asimismo la exclusión de accionistas tendrá que ser por unanimidad, o la resolución de conflictos. Pasemos ahora a la junta directiva. Las SAS no están obligadas a tener junta directiva, salvo estipulación estatutaria, es decir, si los estatutos contemplan que sí la debe tener. Ahora bien, si no se dice nada en los estatutos, las funciones de administración y representación legal le corresponden al representante legal designado por la asamblea. Ahora bien, si estatutariamente se crea la junta directiva, esta podrá estar conformada por uno o por varios miembros, respecto de los cuales podrán establecerse suplencias, si así se decidiera. La elección podrá hacerse por quociente electoral o por votación mayoritaria o cualquier otro método previsto en los estatutos. Pero si no se pactara nada en los estatutos, se aplicarán las normas legales pertinentes en cuanto a quociente electoral. Hablemos ahora de la representación legal. La representación legal estará a cargo de una persona natural o también de una persona jurídica. Y a falta de estipulación, el representante legal podrá celebrar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El representante legal será designado por la asamblea de accionistas o por el accionista único, salvo estipulación estatutaria en contrario. Es así como los representantes legales de las SAS se regirán por las normas generales de responsabilidad de los administradores previstas en la regulación que esté vigente en el país. Hay lo que se denomina administración de facto. Esta norma también se le aplica a quienes ejerzan actividades positivas de gestión, administración o dirección de la compañía. Es decir, un administrador de facto es aquel que, aunque no esté nombrado como tal, toma decisiones y las hace respetar sobre una SAS. Administración de facto es sinónimo de administración de hecho. Toquemos un tema que es el de la revisoría fiscal. Y es que las SAS no están obligadas a tener revisor fiscal, salvo en unos casos.
Por ejemplo, cuando los activos brutos de la SAS sean o excedan el equivalente de 5.000 salarios mínimos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, en ese caso será obligatorio que esa SAS tenga revisor fiscal. Hay otro caso, y es cuando los ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o hayan excedido el equivalente de 3.000 salarios mínimos. En esa situación también es obligatoria la revisoría fiscal. También sería obligatorio si aparece otra ley especial que así lo exige. Ahora bien, si hay revisor fiscal, entonces en tal caso, las certificaciones y los dictámenes que deban ser emitidos por el revisor fiscal podrán serlo por un contador público independiente que haga las veces de revisor fiscal y que esté debidamente nombrado e inscrito en Cámara de Comercio. No obstante, lo dicho, este cargo de revisor fiscal puede ser creado en los estatutos, es decir, que aunque no se cumplan las bases que mencionamos, si está estipulado en la constitución de la sociedad, en los estatutos de la sociedad, sería obligatorio para la misma. Hablemos de las reformas estatutarias. Estas reformas deberán ser aprobadas por la Asamblea de Accionistas, con el voto favorable de uno o de varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes. Las reformas estatutarias podrán constar en documento privado, que en este caso es el acta de la Asamblea de Accionistas, con las formalidades del artículo 189 del Código del Comercio, que ese artículo nos habla de la constancia en actas de las decisiones de la Junta o de la Asamblea de los Socios. Las reformas estatutarias deberán hacerse mediante escritura pública en el caso de transferencia de bienes inmuebles. Ahí tendría que ser por escritura pública. Hablemos ahora de las reorganizaciones empresariales. La primera que encontramos es la reorganización empresarial conocida como transformación. ¿Eso qué significa? Que cualquier sociedad puede transformarse en una SAS, con el voto unánime, eso sí, el voto unánime de los asociados. Asimismo, las SAS también pueden transformarse en cualquier otro tipo societario, con el voto unánime de los asociados. La transformación se hará mediante documento privado, que en este caso es el acta de la Asamblea de Accionistas con las formalidades del artículo 189 del Código de Comercio, que era el que mencionamos ahorita, que es el que nos habla sobre la constancia en actas de las decisiones de la Junta o de las asambleas de los socios. En la transformación, en esa acta deben anexarse los documentos que ordena el Código de Comercio cuando se presentan estos casos, como por ejemplo los estados financieros, y si es del caso la aceptación de los nombramientos que se den o del derecho de retiro, entre otros. Ahora bien, en la transformación, fusión o escisión se aplicarán las normas del Código de Comercio, salvo las normas especiales que traiga la Ley 1258. Eso en cuanto a las transformaciones. Hablemos ahora de las fusiones abreviadas. Es que si una sociedad detenta más del 90% de las SAS, esa sociedad podrá absorber a las SAS mediante determinación de los representantes legales o las juntas directivas de los participantes en la fusión. Otra reorganización empresarial es que una empresa unipersonal, de las que fueron creadas a través de la Ley 222 del año 95, se pueden convertir en SAS o viceversa. Una SAS se puede convertir en una empresa unipersonal. En cuanto a reorganizaciones empresariales, estas podrán realizarse con enajenación global de activos, y esa enajenación global de activos se inscribirá en el respectivo contrato en el registro mercantil que llevan las cámaras de comercio. Hablemos ahora de algo muy importante, y es de las normas que no le aplican a las SAS. Las siguientes normas que vamos a comentar, o las siguientes prohibiciones más bien, no aplican a las SAS, salvo
que haya un pacto estatutario. Una de ellas es que la mayoría especial para la distribución de utilidades puede estar por debajo del mínimo legal. Esa no aplica. Otra, la incompatibilidad de administradores y empleados en la representación de acciones distintas de las propias y en la aprobación de balances. ¿Eso qué significa? Esa es una prohibición que aplica a otras sociedades, pero en esta sociedad SAS no. Eso quiere decir que un administrador puede hacer las veces de administrador y de empleado y puede además aprobar los balances. Otra norma que no aplica es aquella que habla de la prohibición de ejercer más de 5 cargos directivos. Esa tampoco aplica en una SAS. Otra, la prohibición de los administradores de enajenar acciones de la misma sociedad. Esa tampoco está allí contenida para la SAS. Otra norma que no aplica, la prohibición de formar mayorías con personas ligadas por parentesco. Tampoco aplica. Otra que tampoco aplica, el reparto mínimo del 70% de las utilidades cuando la suma de las reservas exceda el 100% del capital suscrito. Ahí tampoco se daría. Pasemos ahora a la resolución de conflictos. Se puede pactar en los estatutos que todos los conflictos societarios de las SAS podrán someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, como también se conoce. Contrario a lo que sucede en los demás tipos societarios, el modelo SAS permite someter al mecanismo de arbitraje la impugnación de las determinaciones de la asamblea o de la junta directiva, así como las diferencias que surjan entre los accionistas frente a la sociedad o con sus administradores y ejecutivos. Ahora bien, en ausencia de manifestación alguna, todas las controversias serán resueltas por la Superintendencia de Sociedades mediante el proceso verbal sumario. Ahora bien, ¿qué pasa frente al tema de la disolución en las SAS? Bien, las SAS se disolverán por vencimiento del término, si lo hubiere, salvo que ese término fuera prorrogado mediante documento inscrito antes de su expiración, y la disolución se produce de pleno derecho, es decir, si se deja que se venzan los términos de una vez, se va disolviendo la SAS. Las demás causales tendrán efecto a partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.